Pues lo que se encontró con con las sales de bromuro era precisamente que esta molécula disminuía la excitabilidad neuronal y por ende pues era su efecto anticrisis o anticonvulsivante. Posteriormente los medicamentos que se fueron desarrollando pues se enfocaron en bloquear los canales de sodio, bloquear los canales de calcio y también pues tratando de alterar el funcionamiento de los neurotransmisores, ya sea aumentando los que son inhibidores y disminuyendo los que son excitadores. El ácido valproico, pues ustedes lo conocen muy bien, es una molécula de amplio espectro, fue descubierta igualmente por casualidad en 1962 por Pierre Hernard, y posteriormente fue aprobada por la FDA en 1978 como medicamento antiepiléptico. Ya posteriormente, en el 1995, pues esta molécula se empezó a utilizar en pacientes con trastornos maníacos y profilaxis en el tratamiento de pacientes con trastorno bipolar. Ya para el 1996 se empezó a utilizar como medicamento profiláctico para la migraña. Eso es lo que yo le mencionaba hace un ratito de lo que es la zona terapéutica, que está dentro de estas dos líneas punteadas. Aquí tenemos abajo el tiempo en horas y en el eje de la Y tenemos la concentración de la droga. El rango terapéutico debe encontrarse dentro de las dos líneas punteadas. Cuando utilizamos fármacos de liberación estándar, pues entonces al nosotros tener que dar varias dosis al día, pues entonces tenemos estos picos que pueden subir por encima del rango terapéutico o tal vez bajar por debajo del rango terapéutico. Entonces, cuando suben por encima del rango terapéutico, pues tenemos los efectos indeseados y cuando baja, pues tenemos riesgo de que el paciente pueda presentar crisis. Cuando utilizamos los medicamentos de liberación prolongada, pues la dosis del medicamento, de la dosis terapéutica, se mantiene dentro de esa zona de seguridad de concentración. Simplemente, bueno, recordar los mecanismos de acción del ácido valproico, que ya se los mencioné. Lo que les estaba mencionando sobre el fármaco, aquí ustedes tienen, cuando el paciente ingiere la molécula, pues al ser un polímero de liberación hidrofílica, pues empieza el medicamento a recubrirse de una película porque se hidrata. Posteriormente, en la medida que va avanzando, esa película se disuelve y entonces se va a hacer, posteriormente empieza a absorber lo que es el líquido, se va a cubrir con una forma de gel, que es lo que va a permitir que el medicamento entonces se siga liberando de manera prolongada durante un periodo de 24 horas. Ya lo que habíamos mencionado, la absorción por un periodo de 24 a 48, de 20 a 24 horas, evita los picos plasmáticos, disminuye los efectos adversos, lo que favorece a una mejor adherencia al tratamiento para poder dar la molécula una vez al día, y lo que habíamos mencionado que también podemos reducir los costos al tener menos dosis en el paciente. Lo que yo les había mencionado, lo que les había mencionado, aquí tenemos en esta gráfica, en el eje de la X, el tiempo en horas, en el eje de la Y, la tasa de absorción del medicamento, en línea verde, lo que es la concentración del valproato en sangre, que empieza a liberarse inmediatamente se ingiere el medicamento. Está en las primeras 2 horas, a diferencia, por ejemplo, del fármaco de liberación estándar, que empieza a liberarse 2 horas después de haberse iniciado, de haberse dado la dosis, y mantiene la concentración adecuada durante el tiempo. Vamos a seguir por acá. Entonces, fíjense, la pregunta que tú me habías mencionado anteriormente, tenemos el pico de liberación en las primeras 2 horas, pero posteriormente se mantiene
lo que es la liberación en esas primeras 24 horas y posterior a eso, pues empieza después de las 24 horas cuando empieza a decaer. Entonces, es bastante seguro que si tú le haces el nivel a las 12 horas después, 24 horas debe tener la misma concentración en sangre. Como ya les había mencionado, el 15% se absorbe en las primeras 24 horas y se mantiene durante esas 24 a 48 horas, lo que va a reducir esa fluctuación que habíamos mencionado anteriormente. Ya eso yo se los había mencionado sobre lo que era la bioequivalencia. Algo importante en cuanto a lo que es el tratamiento de los pacientes con epilepsia es que los problemas asociados a la toxicidad de los medicamentos y la mala adherencia es lo que va a hacer que se haga difícil que el paciente pueda controlarse de las crisis. Cuando se adicionan las formulaciones de liberación prolongada, esto nos ayuda a poder simplificar lo que es el esquema del tratamiento en estos pacientes, teniendo perfiles un poquito más seguros y por ende con menos efectos adversos y que sean mucho más manejables estos mismos. Aquí tenemos otra imagen donde estamos viendo igual la gráfica que habíamos mencionado, el tiempo en horas de hasta 48 horas y la concentración del medicamento dentro de la franja gris es la zona terapéutica donde se determina que está el control de las crisis del medicamento. Y en la línea punteada vamos a estar viendo lo que es cuando administramos un medicamento de liberación estándar, donde se ven esos picos, tanto por encima de la franja gris como por debajo, y mientras que estamos administrando medicamento de liberación prolongada cada 24 horas, pues esto permite que la concentración en sangre se mantenga, del medicamento se mantenga dentro de esa zona terapéutica. Ya eso se los había mencionado. Dentro de lo que es ese perfil farmacocinético, pues se han hecho muchos estudios con la molécula, con el divalproato de liberación prolongada. Este fue un estudio que se hizo en niños con una edad de 12 a 14 años. Fue un estudio fase 1, dentro de los cuales pues lo que se hizo fue cambiarle el medicamento de liberación estándar a la liberación prolongada. Y aquí ustedes tienen la dosis que se usó en esos pacientes y lo que se vio fue que en este grupo de pacientes los efectos fueron exactamente igual, de acuerdo al peso del niño y la dosis que se utilizó para el medicamento, igual también y comparable con los adultos controles con los que se realizó el tratamiento. Esta es la gráfica del estudio. Aquí tenemos otro estudio donde lo que se buscaba era la presencia de efectos adversos con el uso. Los efectos adversos con el uso del divalproato de liberación prolongada y donde estamos viendo que en color verde es, espérame, en color verde, pero ¿qué yo hice? Aquí está, perdón. En color verde están los efectos adversos que presentaron los pacientes que tenían el divalproato de liberación prolongada comparados con el valproato de liberación estándar, donde ustedes perfectamente pueden ver la diferencia en frecuencia de los mismos. Este fue otro estudio que se realizó también con la misma molécula, donde se vio que cuando se utilizaba el medicamento 2 veces al día, de un 10 a un 20% más alto que las dosis de la formulación estándar, no hubo un aumento de los efectos adversos en estos pacientes, incluso hubo una reducción en la incidencia del temblor en los pacientes. En el grupo estándar había un 75% de los pacientes que tenía temblor, con relación a un 5% de los pacientes del grupo de divalproato. Lo que quiere decir que a pesar de utilizarlo a dosis más altas, los efectos adversos no aumentan. ¿Y el aumento de peso? Tampoco se vio que había aumento de peso, mira, ahí lo dice. Tampoco hubo informes de aumento de peso con el aumento
de la dosis y el cambio de la molécula. Incluso también una reducción en otros efectos adversos que presentaban estos pacientes. También aquí tenemos otro estudio donde se comparó el valproato con el de liberación prolongada, donde hubo también una reducción en la frecuencia de las convulsiones, muy probablemente asociada a una mejor adherencia al tratamiento. Porque una de las cosas que se ha visto es que cuando los pacientes tienen que tomar medicamentos varias veces al día, muy probablemente se saltan una dosis, que es uno de los problemas que tenemos en lo que es la adherencia al tratamiento, y a veces o no se la toman porque se le olvida o porque no llegaron a la casa y no andaban con la pastilla. Exacto, también esa es otra opción. Y además, entonces, hacen que el paciente pues no reciba su medicación de manera regular y por ende entonces tiene mayor riesgo de presentación de las convulsiones. También. Así es. También. En cuanto a lo que es la dosificación, lo que se recomienda es de 10 a 15 miligramos por kilo de pesos para iniciar, con un incremento de 5 a 10 miligramos por kilo por semana a una dosis máxima de 60 miligramos por kilo por día. Se ha visto que en pacientes que se utilizan dosis altas del divalproato, aún se pueden utilizar con los fármacos que son inductores enzimáticos y no modifica lo que es la concentración del medicamento en esa zona terapéutica. Aquí está la pregunta que me hicieron ahorita: ¿cómo hacer ese cambio de la formulación estándar a la formulación de liberación prolongada del divalproato de sodio? Un paciente que tome, ¿verdad?, la formulación estándar, ya habíamos mencionado que hay que aumentar de un 8 a un 20% de la liberación prolongada. Si, por ejemplo, el paciente toma 2.250 miligramos de la formulación estándar, lo que tenemos que agregarle son 250 miligramos de la, o sea, que el paciente va a tomar 2.500 miligramos de la formulación de liberación prolongada. Y si toma 2.500, pues le agregamos 500 y entonces tendría que tomar 3.000 miligramos de la liberación prolongada. Eso es un estudio que se hizo en Alemania precisamente con el valproato de liberación prolongada en pacientes donde lo que se buscaba era precisamente identificar la eficacia y la tolerabilidad de la molécula, encontrándose que en el 95% de los casos, tanto el paciente como el investigador lo reporta como buena. O sea, con una reducción de los efectos adversos y una adecuada adherencia a la medicación. Este es otro estudio también de evaluación de la eficacia y de la seguridad. Siempre que hablamos de seguridad, pues básicamente estamos hablando de lo que es la presentación de efectos adversos en el paciente, y la eficacia, bueno, es en el control en este caso, de epilepsia. En esos pacientes, solamente 66 reportaron efectos adversos, que tampoco fueron efectos adversos graves, y no se observó ninguna recidiva en este grupo de pacientes. Estos pacientes, como ustedes ven aquí, eran pacientes con trastornos bipolares. ¿Qué quiere decir eso? Que ellos mejoraron los síntomas de la bipolaridad y de acuerdo a las escalas utilizadas por los psiquiatras. Eso fue otro estudio donde también se evaluó esa eficacia y eficacia y seguridad, además de lo que era la retención del medicamento en lo que son este grupo de pacientes, y también se encontró que administrar el medicamento una vez al día favorece lo que es la adherencia del paciente al tratamiento, que eso se conoce como la tasa de retención, y también mejoría en lo que es la sintomatología del paciente. Este fue un estudio, si ustedes se recuerdan lo que yo les mencioné hace un ratito, que la mayoría de los estudios lo que hablan es de trastornos psiquiátricos, bipolaridad, trastornos maníacos,
Y en este estudio, pues ellos evaluaron el costo-beneficio de utilizar una molécula de liberación prolongada con relación a una molécula de liberación estándar. Y bueno, encontraron también que los costos totales del tratamiento eran menores en los pacientes que se utilizó la liberación prolongada. Este es otro estudio donde se trabajó con pacientes con migraña, adolescentes con migraña, en una edad de 12 a 18 años, y también lo que se estaba tratando de identificar era la seguridad y la tolerabilidad al medicamento, y se encontró que tenía un perfil bueno tanto de tolerabilidad como eficacia en lo que es el control de los episodios de migrañas en adolescentes. Aquí ustedes tienen lo que fueron los efectos adversos que tuvieron estos pacientes. Alrededor de 203 reportaron efectos adversos, que fueron náuseas, vómitos, ganancia de peso, nasofaringitis, migraña y infecciones del tracto respiratorio. Y en esta imagen estamos viendo la reducción en la frecuencia de los dolores de cabeza en el transcurso del tiempo. También aquí, bueno, tenemos otro estudio que habla sobre lo que es la seguridad a largo plazo en este grupo de pacientes, adolescentes y niños con trastornos bipolares tipo 1. Y esto también, pues, demostró que este medicamento, el divalproato de liberación prolongada, fue muy bien aceptado, con pocos efectos adversos y comparables los resultados en niños y adolescentes como en los adultos. Algo importante de destacar sobre lo que son los efectos adversos en este grupo de pacientes, se inscribieron un total de 226 pacientes y solamente 109 completaron el estudio. Los que no completaron el estudio fueron precisamente algunos por lo que fueron los efectos adversos. Pero los efectos adversos más comunes fueron el aumento de peso en el 16%, las náuseas y el aumento del apetito. Ese es otro estudio donde se evalúa lo que es la adherencia en la toma de la dosis, el régimen de adherencia y la administración en el transcurso del tiempo. Como ustedes pueden ver en esta imagen, cuando se toma el medicamento una vez al día, lo que tiene que ver, eso lo vamos a ver, lo que tiene que ver con la adherencia, el régimen y el tiempo de adherencia es mucho mayor que cuando el paciente incluso se lo toma 2 veces al día, que muchos de nuestros pacientes toman 2 veces al día el medicamento, o sea que tenemos que pensar en hacer ese cambio de un medicamento de 2 veces al día de toma a 1 vez al día. Fíjense que al final la adherencia en el tiempo es significativa, de un 76% a un 59% cuando baja a 2 tomas al día. Y bueno, queda demostrado que la adherencia al tratamiento tiene una relación inversamente proporcional con la cantidad de dosis al día. Lo que quiere decir es que mientras más dosis toma el paciente, pues menor es la adherencia al tratamiento. Y ya para concluir, recordar que las formulaciones de liberación prolongada, como es el valproato de sodio, mejoran la capacidad del médico para poder adaptar la terapia de acuerdo a ese arsenal de medicamentos que tenemos, mejoran la calidad de atención, también brindan beneficios al paciente, como es la conveniencia de la dosificación 1 o 2 veces al día, la atenuación en lo que son las fluctuaciones en las concentraciones del fármaco, minimizamos lo que son los efectos adversos o secundarios y un mejor cumplimiento y facilitación para lo que es que el paciente se pueda adherir a su medicación. Esta formulación debe considerarse en pacientes con epilepsia cuando los efectos potenciales de estas formulaciones sean ventajosos, y en pacientes de edad avanzada también es una muy buena opción terapéutica, sobre todo porque evita esas fluctuaciones en lo que es la concentración del medicamento, reduciendo los efectos adversos, y también nos ayuda en lo que es esas interacciones farmacológicas, porque recuérdense que una
Un adulto mayor normalmente no solamente toma los medicamentos anticrisis, sino que también tienen otros medicamentos, como por ejemplo medicamentos para la diabetes, medicamentos para hipertensión, medicamentos para el colesterol. Y cuando utilizamos las formulaciones de liberación prolongada, pues esas interacciones medicamentosas son menores. Muchas gracias por su atención.